Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. La proteína no puede formarse a menos que la célula exista como un todo integral. Los darwinistas pueden escribir tantos libros engañosos repletos de fórmulas, producir tantos fósiles falsos como quieran, hacer tantos ataques demagógicos a la evidencia científica para la creación como elijan o pegar carteles llenos de ilustraciones fantásticas y presentarlos como exhibiciones de evolución por todos lados, pero nada de esto cambiará el hecho de su derrota fundamental, porque la peor pesadilla para los darwinistas es el comienzo de la vida. Los darwinistas no han podido producir una sola explicación de cómo surgió una sola proteína. Esta es una expresión de la desesperada situación en la que ahora se encuentran Dawkins, Futuyma, Tingwitte y todos los demás darwinistas. Nada de esta demagogia puede resolver esta gran y estupenda derrota frente a una sola proteína. Una proteína única ha demolido totalmente el darwinismo. Una característica importante de la demagogia darwinista es que los darwinistas siempre tendieron a reducir la cuestión del origen de la vida a lo muy simple, a pesar de toda la complejidad de la vida, al retratar todo lo que hay dentro de ella como muy simple. Esa es la razón de mitos como, la célula emergió del agua turbia, y, el ADN comenzó a replicarse espontáneamente. Los darwinistas imaginaron que sería más fácil engañar a las personas de esta manera. Pero ahora han visto que ha pasado el tiempo de tal engaño. Ahora las personas no solo saben que una sola proteína es demasiado compleja como para aparecer espontáneamente, sino que también saben que ni una proteína, ADN, ARN ni ningún otro componente diminuto de la célula será de ningún propósito en la ausencia celular como un todo. Este hecho es de gran importancia en términos de la derrota del darwinismo. El ADN es esencial para que se forme una sola proteína. El ADN no puede formarse sin proteínas. La proteína no se puede formar sin ADN, la proteína no puede formarse en ausencia de proteína. Se necesitan 60 proteínas separadas para que se forme una sola proteína. La proteína no puede formarse en ausencia de cualquiera de estos. La proteína no se puede formar sin ribosoma. La proteína no se puede formar sin ARN. La proteína no se puede formar sin AD. La proteína no puede formarse sin las mitocondrias para fabricar AD. La proteína no puede formarse sin el núcleo celular. La proteína no puede formarse sin el citoplasma. La proteína no puede formarse en ausencia de un solo orgánulo en la célula. Y las proteínas son necesarias para que todos los orgánulos en la célula existan y funcionen. No puede haber proteína sin estos orgánulos. ADN1 Este es un sistema interconectado que tienen que funcionar simultáneamente. No puedes tener una parte sin la otra. Incluso si existe un componente, aún no funcionará en ausencia de los demás. En breve, el célula completa es necesario para una proteína para formar. Es imposible formar una proteína única en ausencia de toda la célula, con su estructura compleja perfecta que vemos hoy, pero de la que entendemos solo una parte muy pequeña. Incluso si esta proteína se formó espontáneamente, lo que en cualquier caso es imposible, aún no servirá para nada. Simplemente vagará solo y morirá. Por lo tanto, la afirmación de Dawkins de una molécula que se replica espontáneamente es completamente ridícula y tiene la única intención de engañar. Ninguna molécula en la célula humana posee la capacidad de replicarse espontáneamente sin ayuda de cualquier otra molécula. El profesor de filosofía de la Universidad de Cambridge Stephen C. Meyer describe esto en su libro de Signature in the Cell. Tras la aclaración de la estructura y función del ADN durante los años 50 y principios de los 60, comenzó a surgir una concepción radicalmente nueva de la vida. Los biólogos moleculares no solo descubrieron que el ADN transportaba información, pronto comenzaron a sospechar que los organismos vivos deben contener sistemas para procesar información genética. Así como la información digital almacenada en un disco es inútil sin un dispositivo para leer el disco, tampoco lo es la información sobre el ADN sin el sistema de procesamiento de información de la célula. Como señala Richard Lewontin, ninguna molécula viva, es decir, biomolécula, es autoproductora. Solo las células enteras pueden contener toda la maquinaria necesaria para la autorreproducción. No solo el ADN es incapaz de hacer copias de sí mismo, con o sin ayuda, sino que es incapaz de hacer cualquier otra cosa. Estas declaraciones una vez más revelan la inconsistencia de estos relatos de Dawkins, quien recientemente se convirtió en la religión del espacio exterior. La Tierra es el entorno más ideal en todo el espacio para la supervivencia de la célula viva. Pero ni siquiera estas condiciones ideales por sí mismas hacen posible que la célula pueda formarse espontáneamente. Dawkins ha buscado una nueva explicación frente a esto y ahora sostiene que una molécula capaz de replicarse se formó espontáneamente en el espacio y posteriormente se dirigió a la Tierra. El primer problema insoluble aquí es que ninguna molécula viva puede formarse espontáneamente. El segundo es, como se indicó anteriormente, que ninguna molécula viva puede replicarse espontáneamente, ni siquiera en la Tierra. Consciente de estos problemas insolubles, Dawkins finalmente tuvo que admitir que dicha molécula fue creada por una inteligencia sublime. 2.